Bueno, no perdamos más bien tiempo y grabémosla de una vez. Iniciamos. Te voy a compartir mm, la presentación. Me cuentas ahorita si la ves, por favor, a ver la presentación. Si la puedes ver. ¿Sí la puedes ver? Mira que yo no logro saber si sí o si no. Ah, por aquí escribiendo. Ah, bueno. Bueno, esperamos a ver. Ahora sí. Creo que ahora sí. Listo. Bueno. eh, entonces vamos a trabajar los segundos IPAs. Antes de que se me olvide, tenemos, mañana les envío al foro también, Angélica. El lunes tenemos web conference. Creo que es la última web conference del curso. El lunes a las 8 de la noche. Igual vamos a, ¿cómo va a ser esa web conference? Vamos a, obviamente, hablar de las actividades del curso y también vamos a hablar, a extendernos sobre unos puntos claves de este curso que son, aquí los había anotado, que nos piden, que son la parte de medios de pago lo vamos a hablar hoy. Los vistos buenos. ¿Qué son vistos buenos? ¿Qué son permisos previos? Certificados de origen. Y hay como una tablita, aunque tú puedes explorar en ProColombia, en la ruta exportadora de ProColombia, hay un modelo de costos de exportación. Igual en Google también uno puede conseguir. Vamos a trabajar porque nos pide la guía, nos pide al final un informe de costos de la exportación, desde el costo en fábrica hasta el precio final de venta del producto. A ver si yo sí estoy grabando, ¿no? A ver, se me olvida y, no, sí estamos grabando. Ok. Bueno, eso entonces lo trabajaríamos el día lunes. Igual, pues también va a quedar grabado la web conference, así como este sí. Pues bueno, entonces vamos en materia rápidamente. Ya, pues ya nos hemos presentado varias veces. Básicamente vámonos a esta parte, ¿no? Descripción del curso, la tercera unidad. Los detalles se ocultan mientras compartes. Okay. Bueno, entonces la tercera unidad se centra en el proceso de negociación en el ámbito internacional. Contexto e impacto social del comercio como una forma de analizar la forma como se desarrollan estos procesos a nivel mundial, teniendo en cuenta las condiciones, factores y características no solo del proceso de intercambio que afecten el desarrollo de la operación. Bueno, esta descripción está en la guía, está en la actividad, está en el sílabus del curso. Entonces, si te acuerdas de la primera parte de la actividad, habla de procesos o descripciones de los tipos de negociación internacional y cómo a nivel Colombia hacemos esos procesos de negociación. Entonces es muy interesante partir desde ese primer punto de vista porque los procesos de negociación no son sencillos. ¿Por qué? Porque llevémoslo a algo local, a algo que uno cotidianamente puede hacer, puede hacerlo en su vida diaria. Vender un carro, vender una casa, o vender una moto, vender una cicla, vender el celular. Son procesos de negociación que pueden tomar un tiempo o pueden ser muy rápidos, dependiendo de los parámetros que uno coloquialmente predispone, ¿no? Y pues aquí en Colombia manejamos, digamos, aspectos particulares de ese tipo de negociación. Entonces, obviamente, en el ámbito internacional no es lo mismo como lo manejamos a nivel país. Eso tiene unos parámetros, tiene unas condiciones y una estructura mucho más compleja en algunos casos, dependiendo del país donde vayamos a negociar. Es muy diferente negociar con un americano, con un europeo, con un asiático, tienen unos parámetros diferentes, una postura, unos esquemas de negociación que uno al momento de enfrentarse a una empresa
o a una negociación internacional con un cliente internacional, pues debe entender primero su cultura, sus hábitos, su forma de presentación para uno poder desde un primer momento dar la mejor impresión y hacerlo de la forma más seria y ejecutiva posible. Entonces, mira, por ejemplo, en el caso, si alcanzas a ver, una vez lo ampliamos un poquito, si nos da, no nos da para ampliarlo un poquito, así. Bueno, démoslo ahí igual, está, es básicamente, ¿qué es esto? Pues la agenda de nuestro curso, creo que obviamente ya la han visto. Estamos en la unidad 3, negociación internacional, la fase 3, presentación de los términos de negociación y los costos de exportación. Es que nos pide la actividad, ¿no? Elaborar un cuadro sinóptico sobre procesos de negociación internacional en torno del aula donde se realiza aprendizaje, evaluación, resultado, informe de costos de exportación. Bueno, eso es tenemos hasta el 7 de marzo, igual esta es la parte donde vamos a referirnos el día lunes en la web conference. Bueno, vámonos a esta parte. Bueno, resultados de aprendizaje. El tercero, que es el que nos interesa para este punto. Analizar los procesos y técnicas de negociación utilizadas de manera frecuente en el comercio internacional, así como su legislación, régimen cambiario y los términos relacionados a las negociaciones de índole global en la dinámica de los mercados mundiales. Bueno, vamos a hacerlo mucho más masticable para entenderlo bien. Entonces vamos a empezar de una vez con, vamos a primero a que conozcas y que conozcan los demás muchachos los demás estudiantes cuando vean el video es, primero vamos a arrancar de unas modalidades de exportación. Uno creería que exportar es simplemente yo como empresa, fabrico, diseño un producto, busco un cliente internacional y listo, y cobro la exportación. No, hay diferentes modalidades de exportación, que es importante entenderlas para uno, en un momento dado que aplique eso en su vida laboral, pues entienda en qué modalidad de exportación está. Entonces, se pueden consultar en el Estatuto Aduanero las diferentes modalidades de exportación. Este también es un parámetro muy importante de nuestro curso. Yo les he hablado varias veces de la ruta exportadora de Procolombia. Procolombia es una herramienta fundamental para este proceso y existe un estatuto aduanero. Ese estatuto aduanero están todos los parámetros punto a punto de qué es una exportación, qué es una importación, modalidades de exportación, qué es un agente aduanero, qué es una OEA, la OEA que es los Incoterm, está determinado todo el estatuto aduanero, nos cuenta todo lo que es el proceso de exportación, que es una franquicia, modalidades de franquicia. Entonces el estatuto aduanero es un documento fundamental para una empresa poder tener esa lupa clara del proceso de exportación y de importación. Entonces vamos a ver unas principales, porque son muchas, pero vamos a ver la exportación definitiva, la temporal, tráfico postal y envíos urgentes, muestras sin valor comercial, que es una reexportación o un reembarque. Entonces vamos a ver rápidamente la definitiva, pues básicamente es eso, ¿no? Lo que tenemos en nuestra mente que es una exportación. Fabrico mi producto, lo transformo, lo empaco bien bonito y lo llevo a otro país. Esa es la definitiva. Nunca más vuelve acá. Vamos a referirnos a la temporal, que es la siguiente. Si temporal, bueno, a qué se refiere eso? Dice, esta modalidad o régimen aduanero permite la salida de mercancías temporalmente, ya sean mercancías nacionales o nacionalizadas, que salen temporalmente de nuestro territorio nacional para ser sometidas a una transformación, a una elaboración adicional o a una reparación en otro país o en una zona franca industrial de bienes y servicios. Recuerden que las zonas francas son zonas especiales y donde uno como empresa puede exportar a una zona franca, las cuales deben reimportarse dentro del plazo que la aduana autorice para cada caso antes de su exportación. Entonces, temporal es porque va a recibir alguna modificación o alguna transformación, sale temporalmente y vuelve otra vez al país. Y esos plazos, pues obviamente son dados por la aduana y supervisados estrictamente por la DIAN. Vamos a esta.
Exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Se incluyen los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, siempre que su valor no excedan los $1000 y requiere ágil entrega a su destinatario. Este valor de los $1000 por el tema de la pandemia, pues claro, el comercio ha tenido unos ajustes importantes en cuanto a los domicilios y a las plataformas internacionales, llámese Amazon, llámese Mercado Libre, llámese Alibaba o otras, porque como aumentó el flujo de compra online, pues este valor, tengo entendido que la DIAN lo subió un poco más. Entonces, a eso se refiere una exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Otro tipo de exportación. Esta es un tipo de exportación que se ajusta más a la realidad de nuestras empresas. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si somos una empresa mediana, pequeña, que queremos meternos en esta aventura de las exportaciones, generalmente lo más aconsejable es que vayamos a una feria internacional, en cualquier parte del mundo donde se organice, y llevemos primero muestras sin valor comercial. Esto no, obviamente es asesorado por Cámara de Comercio, por ProColombia, o también referenciado por alguna agremiación a la cual estemos nosotros agremiados o afiliados, y nos dicen, bueno, ustedes están invitados a una feria, preparen muestras sin valor comercial. La idea es que uno como empresario va a la feria, declara a la DIAN y a la aduana llevar unas muestras sin valor comercial. ¿Para qué? Con esto, con el fin de no pagar impuestos adicionales. ¿Cuál es el compromiso? Que esas muestras regresen 100%, retornen 100% al país. ¿Qué pasa en la práctica? Y aquí que no salga de este curso, que pues eso no pasa. Pues en las muestras, algunas se regalan, otras se venden. ¿Por qué se venden? Porque pues ayudan también a pagar, a subsidiar los gastos de la feria. Porque la realidad, ¿qué es? Que nos llevan a una feria, pero el gobierno nacional no nos va a pagar todo lo de la feria. Imagínense, por ejemplo, una feria, que digo yo, Holanda, Alemania, Inglaterra, el gobierno, la gobernación le dice a la empresa, fulanito de tal, aquí están los tiquetes, ida y regreso para la feria que dura 8 días en Frankfurt. Listo, qué berraquera. Pero con las tiquetes solamente yo no puedo, si no tengo un presupuesto, súmele fuera de los tiquetes que ya se los dio el gobierno local o nacional, pero entonces hay que cubrir alimentación de 8 días, hospedaje de 8 días, transporte, vestuario, etcétera. Entonces hay que ir siempre con un presupuesto de feria. Y pues ese presupuesto muchas veces la financiación es vendiendo las muestras sin valor comercial. Esto que no me lo escuchen los de la DIAN porque me matan. Bueno, reexportación. Otra modalidad de exportación se llama reexportación. Dice, esta modalidad de exportación regula y permite la salida de mercancías definitivas del país que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de transformación o ensamble. Esta reexportación, para que ustedes lo entiendan más específicamente, es cuando hablamos de maquila. Si entienden el concepto de maquilar, es cuando yo como empresa tengo un nombre importante, pero no fabrico todo. Necesito la ayuda de otra empresa que me fabrique el producto y me le ponga mi marca. Eso existe en todas partes del mundo. Por ejemplo, los casos más sonados aquí en Colombia de marcas importantes es Levi's. Levi's es una marca americana, pero gran parte de su producción la hacen en Medellín, de los jeans. Y así hay varias marcas, Bellota Herramientas, donde yo trabajé hace muchos años, que es una fábrica española de herramientas. Algunas las fabrican aquí en Colombia, otras las fabrican en otras partes del mundo como Estados Unidos y España.
Entonces, ese es el proceso, ¿no? Reexportación. Someto a transformación definitiva en un país y luego otra vez la retorno al país. Por ejemplo, Estados Unidos. Estamos hablando, sí, aquí en Colombia me hacen un proceso de maquila con la marca Levi's y otra vez retorna al país. Entonces, eso es un proceso también de exportación. Reembarque. Esta exportación regula y permite la salida del territorio aduanero colombiano de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en almacenamiento y respecto de las cuales no haya operado el abandono legal. ¿A qué se refiere con el abandono legal? ¿Qué pasa muchas veces, muchachos? Cuando por problemas que hay en este país fuertemente de contrabando, muchos contrabandistas cuando pues, se ven cogidos abandonan la mercancía en puerto. Entonces hay cantidad de mercancía que se denomina abandono legal. Entonces se encuentran generalmente licores, cigarrillos, ropa, mucha ropa que trata de ingresar o logra ingresar muchas veces de contrabando, celulares, tabletas, bueno, todo tipo de elementos. Entonces, cuando no hay abandono legal, simplemente es, digamos, generalmente, ¿qué pasa ahí? Llega un buque, cruza el canal de Panamá, llega a Buenaventura, pero ese buque, el destino final no es Buenaventura. Resulta que va a bajar a Perú, Chile y Argentina, por el Pacífico, digamos. Entonces, llega a Buenaventura, hay un proceso de movimiento de contenedores, así como lo muestra la figura, y lo que se hace es bajar unos contenedores, obviamente la DIAN inspecciona, hace una inspección física, y ahí es cuando es considerado un reembarque, porque termina la inspección, bajan lo que tienen que bajar y otra vez lo suben al buque. A eso se refiere con reembarque. ¿Por qué es importante aclarar las modalidades de exportación, muchachos, antes de hablar de Incontec? De los Incontec, porque uno debe como empresario tener muy claro, lo mío es que es una exportación definitiva, va a haber un reembarque, un movimiento o voy a compartir contenedor, voy a sacar una muestra sin valor comercial, que generalmente nos puede pasar. Entonces, hay que definir muy claramente la modalidad de exportación. Y de eso, ahí sí se desprende los famosos Incoterms, que son los términos de negociación internacional. Estos son los que dan la pauta y la brújula para negociar efectivamente un proceso de exportación. Bueno, ¿a qué se refieren los Incoterms? Conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes. Entonces, tengamos esto muy claro, ¿no? Hay compradores y vendedores y manejan un lenguaje particular que son los Incoterms, que se refieren a letras. Aquí, ¿a qué se refiere? ¿Y cuál es el objetivo? Unas reglas universales, definir unas obligaciones y unos costos y unos riesgos, pero no hay una regulación, no regulan los pagos, ¿no? Eso ya es otra forma, ya es, bueno, yo defino con mi cliente los términos de negociación, pero ya la forma de pago ya es otra negociación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta en esta diapositiva, hay una cantidad de letras. EXW, que es Edward, FCA, FOB. De pronto ustedes han escuchado en noticias o hablar de FOB, que es el más, digamos, coloquialmente es el más conocido. Eso es lo que vamos a referirnos hoy en estas siguientes presentaciones. Los Incoterms son normas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la interpretación de los términos comerciales y facilita la conducta del tráfico internacional. Esto es lo que nos define el comercio internacional, lo que facilita el proceso de negociación y hacen que las dos partes, comprador y vendedor, se pongan de acuerdo y definan las responsabilidades de cada una de las partes. Vamos a ver una breve
Línea de tiempo de los Incoterms. Desde la creación de los Incoterms por la Cámara de Comercio Internacional en el 1936, estos modelos contractuales aceptados mundialmente se han actualizado con regularidad para adecuarse al desarrollo del comercio internacional. La correcta utilización de los Incoterms permite reducir costos, ser competitivo y es una herramienta vital para comprender los negocios internacionales. ¿Ven? Esto es de lo que le da más estructura y más peso al comercio internacional son el manejo de los Incoterms. O sea, si yo manejo más o menos bien el estatuto aduanero, conozco la ruta exportadora de ProColombia, manejo más o menos bien los Incoterms, ya empiezo a tener unas herramientas que me permiten tener una visión más clara del comercio internacional. Esta última parte dice, ya que permite diseñar estrategias de venta y contratación activa en el ámbito internacional de los negocios. Bueno, vamos a adelantarnos acá. Ahí vamos con los Incoterms. Su uso incorrecto y su desconocimiento pueden generar como resultado fatales y grandes pérdidas de tiempo y dinero. Es decir, yo no lo sé usar, no lo sé interpretar, no lo sé articular con lo que yo estoy ofreciendo y comercializando y negociando, pues van a generar unas grandes pérdidas de dinero y de tiempo. Entonces no voy a poder lograr hacer un negocio. Seguimos con la línea del tiempo. En 1812, esto es mucho más antiguo, el término FOB aparece en las Cortes británicas, siendo el primer antecedente de los Incoterms. Imagínense el término FOB. Finales del siglo XIX se agrega el término CIF, que es otro también de los Incoterms que vamos a trabajar. En 1919 se funda en París, Francia, la International Chamber of Commerce. Entonces, eso es lo que le empieza a dar como una estructura más fuerte a los Incoterms. En los 60 y en los 70, ya del siglo XX, se desarrolla el transporte multimodal y se inicia el uso de contenedores. Imagínense, es que el flujo grande de comercio empezó en esas digamos, todas las consecuencias que nos trajo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, consecuencias nefastas, pero a nivel económico positivas, que lo estamos, digamos, hoy en día viviendo, el tema del Internet, el tema de la logística internacional, los grandes buques, todo esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a movilizar mucha más carga, aparecieron unos buques mucho más poderosos y se empieza a hablar de un término como carga multimodal. En los 80 y los 90 aparecen los términos FCA, CPT y CIP por la especialización en el transporte. Ya viene una especialización mucho más grande en el manejo de los contenedores, la manipulación y el transporte. En los 90 se incorpora el término DDU y se adiciona la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía. Esto ha tenido una evolución muy grande y lo sigue desarrollando. Vean, por ejemplo, en esta gráfica, ustedes se dan cuenta, aquí hablamos del 2000, se hacen algunas precisiones a la responsabilidad entre comprador y vendedor, responsabilidad, pero no hay cambios trascendentes con respecto a la versión de los 90. Ya empieza a vislumbrarse Incoterms 2020. Estamos hablando del año pasado, Incoterms 2020. Tengo entendido que para este año ya salen los nuevos lineamientos de los términos de negociación actualizados de Incoterms. No salieron el año pasado, ¿por qué? Pues por temas de pandemia. Aquí viene esta gráfica donde empiezan ya a esquematizarse las nuevas siglas, una actualización. Aquí vemos en la parte de abajo donde dice SWORD, FCA. Aquí podemos ver algunas, digamos, si podemos detallar el verde más oscuro, podemos hablar de los costos y riesgos del vendedor y el más clarito, costos y riesgos del comprador, de acuerdo a lo que yo vaya a negociar. Entonces, por ejemplo, hagamos algo sencillo, pequeño. Estamos en una feria y un comprador internacional
se enamora del producto, ya quiere comprar ese contenedor y nos dice, bueno, ¿cómo vamos a negociar? Y una vez se habla de SWORD, FCA, FOB, SIP, y yo tengo que tener las pautas, los parámetros para decir, listo, vamos a negociar, esta es mi tabla, mi portafolio, mi lista de precios y vamos a negociar FOB. Entonces tengo que entender cuáles son mis obligaciones a negociar FOB y pues financieramente saber hasta dónde puedo yo llegar, si puedo negociar FOB, SIP, SWORD, de acuerdo también a mi presupuesto, a mi lista de productos y demás condiciones. Entonces, eso es algo muy, muy serio. Por eso, pues, quiero en este momento recalcar, porque como si se dan cuenta en las anteriores diapositivas, hay una cantidad de siglas, están estas, hay 11 siglas, por ejemplo, acá. Vamos a detallar 4. Solo vamos a trabajar ahorita en esta noche 4 para que ustedes entiendan esa dimensión. Y esas 4 les puede servir para la actividad pendiente. Vamos a hablar FOB, vamos a hablar SIP, DDP y SWORD. Cada uno para que entendamos bien. Empezamos con FOB. Incoterm FOB. Free on board o libre a bordo. ¿Cómo se traduce libre a bordo? ¿Qué quiere decir? Pónganle cuidado ustedes, muchachos, a estos colores. Está el FOB, que es verdecito. Si ven el naranja, dice libre a bordo, en naranjita, y el azulito, puerto destino. Entonces aquí ustedes pueden ver en naranja cuáles son las obligaciones del vendedor, en FOB, y en azulito, las obligaciones del comprador. Aquí vemos la fábrica, primer envío, almacenaje de la mercancía, la carga, el buque, la llegada a puerto de destino, almacenaje de la mercancía en destino, perdón, sí, bueno, en llegada, sí, destino, llegada a destino y el almacén de destino, el punto final. Entonces estamos en esa feria, estamos muy emocionados, cada uno pues con sus criterios de exportación. Esperar si me están marcando algunos de los estudiantes. No, ninguno más. Entonces le dicen a uno, vamos a negociar FOB. Entonces, si yo entiendo esa negociación FOB, tengo que comprender y asimilar que mi obligación como vendedor es entregar la mercancía muy bien empaletada, muy bien etiquetada encima del buque. Free on board, libre a bordo, o sea que yo estoy encargado de la fabricación, despacho, paso de aduana, legalización, muelle y la entrego encima del buque, señor. Y usted ya se encarga de ahí para allá. Le informo que el buque salió a las 12 horas con destino a su puerto y aquí entonces el comprador se encarga de lo demás. Les vean lo interesante de este punto, ¿no? Esto es FOB, Free on Board, libre a bordo. Sigamos. Ahora vamos a ver el Incoterm SIP, costo, seguro y flete. Vean que el naranjita se amplió y el azul se redujo un poco. Entonces, si yo voy a negociar SIP como vendedor, miren que mi responsabilidad, mi obligación aumenta. Ya es fábrica, transporte interno, almacenaje de mercancía, la manipulación de la carga en puerto, me encargo del buque, tengo que estar pendiente y hasta que llegue, o sea en avión, porque aquí también está un avioncito pintado, o el buque, tengo que estar pendiente de que felizmente, sin ninguna novedad, se entregó la mercancía en aduana o puerto de llegada. De aquí para adelante se encarga el comprador. Ese es SIF. Ahora vamos a ver DDP. Entonces imagínense aquí. Miren la obligación de uno como vendedor. Tiene mucha más obligación porque dice, listo, entonces no señor, vamos a negociar DDP. Bueno, dice el comprador. Entonces yo me tengo que encargar de todo este proceso.
Transporte, legalización de mercancías, ahí hablamos de vistos buenos, certificaciones, pago de impuestos y tengo que entregarle la mercancía al señor en su almacén, bodega, fábrica, punto de comercialización o punto de entrega conveniente. Entonces, miren toda la responsabilidad. Y vamos a ver S-Word. Vamos a ir totalmente al opuesto. Vean, muchachos, lo naranja. La obligación de nosotros como vendedores, como fabricantes. Ah, bueno, no señor, vamos a negociar el S-Word. Entonces, usted, señor comprador, azulito, se encarga, usted me lo compra en la puerta, en mi fábrica, aquí en Colombia, en la ciudad, en Ibagué, Neiva, Valledupar, Villavicencio, Bogotá, Medellín, donde sea. Esta es la fábrica, en parque industrial, y usted se encarga de todo esto. Entonces, el asunto es, devolviéndonos un poquito, mirando ustedes detenidamente estos puntos de negociación, Incoterm, Edward, DDP, SIF, POP, que son los más usados. Uno dice, bueno, profesor, ¿y qué le conviene más a uno como empresa? Depende. Esa es la respuesta más clásica de todas. Depende. Depende cómo es la estructura financiera de la fábrica, cómo es la estructura de producción, cómo es la estructura logística de la empresa, cuál es la experiencia en comercio internacional y cuál es su objetivo final a exportar. ¿Exporta por qué? Quiere ir adquiriendo experiencia para que su producto se dé a conocer, quiere de una vez lograr rentabilidad, ¿qué quiere hacer? Entonces, uno diría que los primeros puntos, si uno tiene cero experiencia, tratar de negociar expo. O sea, que yo me dedique a lo que sé hacer, fabricar mi producto con todas las condiciones internacionales, fitosanitarias que me exige el comercio internacional al cual yo vaya a llegar y que el cliente tenga un producto de excelente calidad y que cumpla con los parámetros. ¿Cuál es el meollo del asunto o lo delicado del proceso? Es que aquí la utilidad o el precio de venta y la utilidad esperada pues va a ser mucho menor. Obvio, ¿por qué? Porque yo como fabricante no me voy a encargar absolutamente nada de logística, ni de transporte, ni nada, simplemente de fabricar mi producto. Entonces, obviamente, el comprador pues, va a poner unas condiciones mucho más fuertes en cuanto a precio. Digamos que yo diga, tengo una estructura de costos muy bien desarrollada, por eso es tan importante ese punto de la estructura de costos, donde yo digo, bueno, en el mercado nacional puedo vender la unidad a 1.000 pesos. Es mi precio estándar, de ahí a 1.000 pesos tengo una ganancia del 25% de utilidad. Ah, bueno, pero a nivel internacional no se puede vender a menos ni 1.000 pesos. Tengo un producto que cumple con todas las condiciones, voy a venderlos a 2.000. Ese puede ser un primer punto de negociación. Pero pues el comprador va a decir, no señor, a 2.000 es un precio muy alto, hagamos una diferencia, a 1.500. Entonces ya uno como fabricante, con su análisis financiero, determinará si vale la pena o no. Estamos haciendo un proceso de ejercicio de entendimiento, de experiencia en el comercio internacional, debemos comprender cuál es nuestro alcance, nuestro objetivo, qué queremos lograr. Porque pues, si yo tengo una estructura mucho más, un poco más avanzada, esa es la que generalmente, muchachos, se da más, el FOB. Hay un equilibrio entre las dos partes, si se dan cuenta. Yo puedo encargarme de esto, yo la transporto a puerto de destino, tengo mis conexiones en bodega, en Buenaventura, Cartagena o en avión, en el puerto El Dorado, donde sea, en Medellín, Cali, Barranquilla.
me encargo de todo este proceso de documentación, de legalización de esa mercancía que va a salir al país internacional, y de aquí para allá pues ya se encarga el comprador. Entonces miren que todo depende de la experiencia, de los objetivos que yo quiera alcanzar como empresa y como producto, y al final de cuentas, si vamos a verlo en la práctica, de mi capacidad, de mi estructura financiera, mi capacidad logística, mi capacidad productiva. Entonces por eso es tan importante que el empresario entienda esto. Venga, usted hasta dónde se compromete, usted hasta dónde puede llegar, cuál es su capacidad operativa y su capacidad financiera para poder establecer si va a trabajar con FOB, SIF, DDP, Export. Y eso que estamos hablando de los más comunes. Puede haber otro tipo de negocio, de Incoterm que le pueda facilitar o le pueda servir. Eso también depende mucho del agente aduanero, que le pueda dar una orientación mucho más clara. Y si dentro de la empresa empieza a haber una estructura de departamento de exportación, importación, de comercio interior internacional, pues hay un entendimiento mucho más claro del Incoterm que mejor se acomode a las necesidades de la empresa financieramente, logísticamente. Entonces, aquí vamos a ver ese punto. Los Incoterms determinan qué, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. ¿En qué momento se produce la transferencia de riesgo? Yo me encargo hasta este punto, señor comprador, y usted se encarga de lo siguiente. Entonces, 3 puntos importantes aquí. Lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos, qué documentos tramita cada parte y sus costos. Entonces aquí se determinan esos puntos que son fundamentales para una efectiva venta internacional. Objetivos o finalidad de los Incoterm. 3 grandes objetivos para que los veamos claramente. Costos, riesgos y responsabilidades. ¿Qué costos asumo yo como fábrica, como empresa, como vendedor? Si soy capaz de asumir esos costos, ¿hasta dónde puedo ir financieramente? ¿Cuáles son los riesgos que yo voy a asumir? Porque todo hay riesgos. ¿Hasta dónde yo asumo esos riesgos? Que los puedo medir, los puedo llevar un poco más allá porque tengo la infraestructura y porque puedo arriesgar un poco más. Y puedo asumir esa responsabilidad. Entonces es muy, muy, muy delicado y es una estructura importante los Incoterms en los comercios, en el comercio internacional. Finalidad y alcance de los Incoterms es establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. Este es el lenguaje del comercio internacional, es la interpretación, lo que nos determina los aspectos claves de ese proceso. Por lo tanto, se podrán evitar la incertidumbre derivada de las distintas interpretaciones de dichos términos en países diferentes o por lo menos podrán reducirse en gran medida. Obviamente, claro, hay una gran incertidumbre de cómo es ese proceso. ¿Cómo yo voy a negociar, por ejemplo, si el Asia, que hoy en día, pues el Asia es un mercado muy atractivo, estamos hablando de Japón, Corea del Sur, China, Australia, son países llamativos. ¿Qué me conviene a mí si logro conseguir una negociación internacional y un cliente internacional de esas regiones? ¿Qué incertidumbre? ¿Cómo logro yo reducir esa incertidumbre? ¿Hasta dónde me puedo yo comprometer? Eso es lo clave del manejo de los conceptos internacionales. Bueno, hasta ahí es el punto de los Incoterms. Igual quiero que ustedes vuelvan y revisen, analicen, busquen en internet y documentación sobre esto, sobre cuál pueden ser ustedes en términos de negociación y argumentar muy claramente cuál es el que más se acomoda a las necesidades para que puedan visualizar y entender mucho más claro. Y esto también va muy atado a la estructura de costos que tenga la empresa, ¿no? ¿Cuánto me cuesta fabricar el producto? ¿Y a qué valor esperaría yo venderlo internacionalmente? Vamos allá en esta última etapa de este CIPAS,
hablar de un punto fundamental. Bueno, ¿cómo cobro yo lo que yo voy a exportar? Hay muchas maneras, pero voy a referirme claramente a una, a la carta de crédito. Es el documento más confiable que le da mayor garantía y seguridad a las dos partes, tanto a comprador y vendedor. Entonces, aquí, ¿qué nos dice acá? Dice, el exportador se contacta con el comprador directamente a través de su representante, haciéndole llegar muestras, listas de precios, costo de transporte, validez de la oferta y la factura pro forma, en la cual se detallan todos los costos que inciden en el precio del producto. El comprador acepta las condiciones señaladas en la factura pro forma, lo cual posteriormente quedará detallado en el acreditado o carta de crédito, si esa fuera la forma de pago convenida. Hay diferentes formas de pago convenida, eso ha evolucionado impresionantemente, pero lo que le da más seguridad y un poco más de tranquilidad es un documento como la carta de crédito. Eso lo que trata uno es, en la práctica, es asegurar lo que más pueda de que efectivamente a mí como vendedor me van a pagar mi mercancía y al cliente que efectivamente le va a llegar la mercancía tal cual se combina en la negociación. Carta de crédito. Dentro de los documentos de pagos para utilizar, cada exportador, de acuerdo con la negociación, realiza o pacta, utilizará un crédito documentario para garantizar el pago de la operación de comercio internacional. Es ahí donde yo insisto, donde se insiste. La carta de crédito lo que nos da es una garantía, no 100%, pero con un porcentaje altico de que efectivamente se va a pagar la mercancía vendida. Aquí lo señalo en rojo, dice el crédito documentario se utiliza porque las características del mercado internacional hacen que las compraventas internacionales sean más complejas que las domésticas. Obviamente, no es lo mismo vender productos en el exterior que venderlos a nivel local. ¿Y por qué? No, tenemos tres variables fundamentales. El tiempo que la mercancía está viajando, dependiendo del país que el cual estemos negociando, los posibles percances en el viaje, que es lo que uno quiere evitar, y las formalidades aduaneras, porque sí eso es un dolor de cabeza constante, tanto en aduana de salida como de destino, porque pues depende de muchas variables. Empecemos por lo más humano. Que se levante de mal genio el inspector de aduana, que ese día tenga un mal día. Entonces, puede decir que retrasa la inspección, que demora el contenedor, pueden haber problemas de clima, pueden haber problemas de tráfico en la misma puerto o aeropuerto. Entonces, todas las formalidades aduaneras y el tiempo que tarda la mercancía hacen que existan riesgos. Y la carta de crédito es un documento, pues, que, insisto, ayuda a disminuir un poco ese riesgo. La carta de crédito, un documento por el que, a solicitud del comprador, su banco autoriza al exportador a cobrar en una fecha específica por una expedición concreta contra la presentación de documentos precisos y detallados de acuerdo con las condiciones del crédito. Entonces, ahí es cuando dos bancos se ponen de acuerdo, el Banco Nacional con el Banco Internacional del comprador. Generalmente aquí también, pues en cierta manera, Bancoldes, que es el banco de segundo piso, ayuda en esos procesos de cobros internacionales. También ustedes pueden consultar si les interesa mucho el tema, y espero que sí, cuáles son las funciones de Bancoldes y cómo Bancoldes ayuda en esos procesos. Carta de crédito. Su finalidad es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza que pudiera existir entre compradores y vendedores. Siempre va a existir la desconfianza. Eso nos pasa, porque pues hay estafas, hay malos entendidos. Entonces, lo que hace la carta de crédito es disminuir esa desconfianza, asegurarlo tanto al comprador y al vendedor de que efectivamente
todo va a marchar ok y no va a haber inconveniente. Para concluir sobre la carta de crédito, los especialistas afirman que, gracias a sus características, la carta de crédito es el mecanismo más seguro en el comercio internacional, al minimizar el riesgo en el cobro. Existen dos bancos involucrados, uno en el país de quien importa y emite la carta, otro en la nación del exportador que recibirá el pago. Y el pago solo se materializará cuando el comprador recibe aquello que se acordó. Es bajo los términos de negociación Incoterm, bajo una carta de crédito, se asegura de que sea exitoso esa venta internacional y que las dos partes queden satisfechas con el proceso. Eso es lo que se busca. Generalmente pasa eso, generalmente no hay problemas, pero pues nunca faltan las dificultades. Bueno, eso quería comentarles, Angélica. Bueno, gracias, todavía estás ahí en línea. Igual pues mañana me llegaría la grabación al correo y lo subiría posteriormente a YouTube y ahí lo bajo para que tengan ustedes el enlace y puedan escuchar nuevamente la grabación porque pues ahí se aclara muy bien eh, los términos de negociación Incoterm. Igual, repito, el lunes 1 de marzo, tenemos la web conference, nuestra segunda web conference. Vamos a aclarar puntos de la guía, de las actividades a entregar y si hay dudas con los términos de negociación, pues también aclararíamos y hablaríamos lo que les había dicho ahorita. Hay unos puntos que no alcanzamos a hablar sobre vistos buenos, sobre certificados de origen, que es un visto bueno, que es un certificado de origen, y miraríamos una tabla de costos, algo no muy complicado, porque pues dependiendo de la complejidad de la empresa es donde pues uno puede determinar una tabla de costos, pero pues vamos a ver un esquema en términos generales. Bueno, Angélica, que tengas buena noche y bueno, pues ahí nos estaremos entonces en contacto en una nueva oportunidad. Hasta luego, chao, chao, con gusto.